El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a leer en el capítulo 1, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Y leemos también capítulo 2, versos 1 al 4. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Y también tomamos capítulo 2, versos 1 al 4. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo del Señor. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Amén. El Señor nos bendiga por medio de su palabra. El título de esta disertación: mucho más que un viento recio. Mucho más que un viento recio. Acompáñame a orar para que sea el Espíritu Santo dándonos entendimiento espiritual de esta palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder meditar en ella. Te rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos dé sabiduría, entendimiento espiritual de tu palabra. El Espíritu Santo nos conduzca hacia todo lo que es verdadero, todo lo que es bueno, todo lo que es sano, todo lo que es edificante. Te lo rogamos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo. Y decimos todos, amén. El mundo de hoy es consciente del significado de la palabra poder. Hoy se habla de poder político, poder económico, poder militar, poder mental, poder atómico, poder eclesiástico, poder espiritual. El mundo entiende el significado de estas expresiones, pero hay un poder, sobre todo poder, que el hombre común y corriente desconoce y que urgentemente necesita conocer. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Es el poder del Espíritu Santo. El hombre de hoy necesita de este poder. Jesús dijo que aquel que recibiera este Espíritu, Jesús dijo literalmente, ríos de agua viva brotarían de su interior. También dijo que le conoceríamos, que estaría con nosotros, que moraría en nosotros, que Él nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas.
que Él nos guiaría a toda la verdad y que Él, el Espíritu Santo, nos consolaría con respecto al porvenir. Si hay algo que hoy turba a más de una persona, es precisamente el futuro, el porvenir. No hay esperanza para el porvenir. No hay esperanza para el futuro, a menos que esa esperanza esté puesta en el Señor. Por supuesto que de lo que el Señor estaba hablando aquí era del Espíritu Santo. Ese Espíritu que fue prometido y que fue derramado el día de Pentecostés sobre 120 discípulos del Señor Jesús en la ciudad de Jerusalén, para sellar el nuevo pacto de Dios con su pueblo. Hacía años atrás, siglos atrás, el Señor había hecho un pacto con su pueblo Israel en el monte Sinaí, y las Escrituras nos dicen que cuando Moisés descendió del monte y vio al pueblo entregado a la idolatría de un becerro, se airó tanto que quebró las tablas del pacto. Ellos habían profanado el pacto, habían quebrado el pacto. Pero no solo eso, sino que ese mismo día los fieles israelitas, los que no habían adorado al becerro, hicieron un acto de limpieza, y por orden del Señor y de Moisés su siervo, ese día murieron más de 3,000 por causa de su pecado, la idolatría que cometieron adorando a ese becerro de oro. Piensen ustedes que hay un paralelo maravilloso. Por eso es que hay que entender las Escrituras. Cuando leemos la Biblia y nos encontramos con expresiones como estas: la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Hay que entender en el contexto histórico, espiritual, qué es lo que eso significa. Hay una preciosa analogía entre lo que ocurrió ese día y lo que ocurrió el día de Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2. Así como ese día, por causa del pecado del pueblo de Dios, murieron más de 3,000 por haber profanado el pacto. Ese día murieron por haber quebrado el pacto, la letra de la ley que el Señor les había dado en esas tablas. Así el día de Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios fue derramado, ese día el apóstol Pedro se puso en pie y predicó, y después de su predicación más de 3,000 almas fueron espiritualmente regeneradas, resucitadas. Ese día 3,000 personas recibieron la resurrección espiritual de sus almas. Fíjense cómo el Espíritu da vida, en cambio la letra de la ley mata. ¿Entiende usted ahora esa expresión? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Alabado sea el nombre del Señor. La letra mata, el Espíritu es el que da vida. Entiéndalo bien. Es la letra de la ley. Pero el Espíritu Santo del Señor vivifica y da vida espiritual a aquello que está muerto. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Han pasado ya más de 20 siglos desde que ocurrió este evento extraordinario. Y hoy más que nunca el poder del Espíritu de Dios se hace necesario en la vida diaria del creyente. Y hay 3 razones, por lo menos existen 3 razones por las cuales el hombre de hoy necesita conocer y recibir el poder de Dios en sus vidas.
¿Las quiere conocer? Dígame algo, iglesia, dígame amén, o dígame ay, 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 pero dígame algo. ¿Quiere conocer esas razones? Número 1. La primera razón es para ser testigos poderosos de Dios. ¿Cuántos quieren ser testigos del Señor? No testigos de Jehová, testigos del Señor. Testigos poderosos de Dios. Esa es la primera razón. Ahora te voy a definir lo que significa la palabra testigo. Es una palabra importante. Me seréis testigos, dice la promesa. ¿Qué significa esa expresión? Testigo. Eso es un vocablo griego que se traduce como mártir. Mártir. Y es usado 25 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando el Señor está diciendo a sus discípulos que ellos iban a ser testigos, no se estaba refiriendo a alguien que iba a testificar solamente, que iba a hablar, que iban a enseñar en su nombre la palabra de Dios, sino se está refiriendo a una persona que en el proceso de hablar, de testificar, de proclamar las verdades poderosas del Evangelio de Dios, esa persona debe tener la actitud, la disposición de sufrir. Sufrir por causa de su fe. Sufrir por causa de su proclamación. Sufrir por causa de Cristo. Sufrir por causa del Evangelio. Un mensaje que hoy en día no se predica mucho. Porque ligar el sufrimiento al testimonio cristiano, eso no está de moda. Hoy en día el mensaje que gana popularidad, que gana aplauso, que gana aceptación, es el mensaje que te dice que tú estás llamado a ser un creyente victorioso, prosperado, en victoria, bendecido, y más nada. Lo demás está desligado al mensaje del Evangelio. Por eso nosotros no creemos en estas iglesias ni en estos ministerios que están anunciando este mensaje, porque ese no es el mensaje que Jesús le dijo a sus testigos que ellos tenían que vivir, que tenían que experimentar. Para ser testigo del Señor se requiere el poder del Espíritu Santo, y Jesús bien lo sabía, por eso lo prometió. Para ser testigo del Señor usted debe tener la disposición de sufrir por causa de su fe. Alabado sea el nombre del Señor. Sufrir como Él sufrió. Él fue llamado un varón experimentado en quebrantos, un varón experimentado en el dolor. Hoy incluso hay sectas por ahí que están predicando un evangelio en donde el sufrimiento no existe. Hay que borrarlo del diccionario evangélico cristiano. Y usted encuentra, por ejemplo, que para difundir su fe, sus campañas, su mensaje, sus ministerios, ellos usan frases como estas: pare de sufrir, no sufra más, pacte con Dios y punto, se acabó el problema. Ese es el mensaje. Entonces la gente vaya engañada a comprar que las espadas santificadas, a comprar la espiga de trigo de allá de Galilea, el agua del río Jordán, la piedra de allá del monte Sinaí, y una cantidad de barrabasadas y de locuras para desollar, para pelar a la gente, para limpiar a la gente, porque son amantes de la codicia, traficantes de la verdad de Dios, son mercaderes del Evangelio. Dígame amén, hermano, dígame ay, ay, ay. Nosotros no somos de ese pueblo, no somos de ese ministerio, no estamos predicando ese mensaje, estamos condenándolo más bien, porque no es el mensaje que Jesús le entregó a sus discípulos. Testigos
Una palabra interesante. Ahora, te voy a hablar algo de historia de la iglesia para que tú veas cómo la historia confirma la veracidad de lo que estoy diciendo. La iglesia primitiva sufrió 4 periodos de persecución por más de 200 años a manos de los emperadores romanos. Esa persecución de la iglesia empezó con los judíos. Persiguieron a los apóstoles, persiguieron a la iglesia primitiva, pero ellos fueron dispersados, y en vez de ser sofocada la iglesia se levantó y creció en medio de la persecución. Pero la persecución después fue proseguida por el Imperio Romano. Desde los días de Domiciano, estamos hablando del año 90, desde los días de Diocleciano, los emperadores romanos persiguieron a la iglesia más de 200 años, hasta que en el año 313 un emperador llamado Constantino dejó de perseguir a la iglesia, porque aparentemente tuvo una experiencia con Dios, se convirtió, y entonces el imperio comenzó a proteger a la iglesia. Pero mientras tanto, miles, por no decir millones, murieron como mártires de la fe. Más de 200 años de persecución. En la Edad Media, la Santa Inquisición, o llamada Santo Oficio, martirizó a los creyentes piadosos como un instrumento satánico en la Edad Media. El catolicismo romano se inventó una estrategia a la que llamó Santo Oficio, o más comúnmente llamada como Santa Inquisición, para perseguir, para acabar con todo lo que se oponía a su poderío. Esta fue una institución, repito, de los papas de Roma, la Santa Inquisición. Esta campaña macabra tenía el propósito de exterminar a los que ellos llamaban herejes. Para la Iglesia Católica Romana, un hereje es todo aquel que no cree como ellos creen. Se le llaman herejes o le llaman sectas a todos los que creen de una manera distinta a como ellos creen. Ese fue uno de los propósitos. Su radio de acción se extendió por todo el continente europeo y aún llegó a nuestro continente americano. Y ciudades como, por ejemplo, Cartagena de Indias, Cartagena, Colombia, fue sede de uno de los juzgados más notables de la Inquisición. Se construyó inclusive en el mismo centro histórico de la ciudad de Cartagena un palacio que existe en el día de hoy todavía. Yo lo conozco, yo entré allí. Yo soy cartagenero y yo entré a ese palacio de la Inquisición en el pleno centro de la ciudad histórica, y cuando uno entra allí, mi amado hermano, uno siente el espíritu de muerte, la frialdad de muerte que todavía se mueve en ese lugar. Allí establecieron un tribunal, y allí en ese palacio de la Inquisición martirizaron a cientos de personas que no creían como creían los católicos romanos. Esto se usó durante 500 años, la Inquisición, 500 años, para mantener el poder religioso de Roma. Entre los años 1540 y 1570 hubo 900.000 mártires de la fe cristiana en Europa. Casi 1 millón de personas murieron a manos de los inquisidores de Roma. El día de San Bartolomé, en Francia, eso fue otro episodio de martirio cristiano. El día de Bartolomé, 24 de agosto, en el año 1572, Catalina de Médicis, una mujer diabólica, aliada del Papa de Roma, masacró
a 70.000 cristianos evangélicos, llamados ellos los hugonotes. ¿Qué hizo Roma y los papas? Se regocijaron por este evento y hubo hasta un canto de acción de gracias a Dios, un Te Deum, por lo que habían hecho. Se realizó hasta una procesión y hasta se acuñó una moneda en memoria de este cruel y asesino evento. Ahora quiero decirle algo, esto es historia. Esto no está escrito en la Biblia, está escrito en los anales de la historia. En la Edad Media basta sencillamente con buscar los libros de historia y mirar este episodio oscuro y diabólico de la iglesia cristiana, apostólica y romana. La guerra de los 30 años, otro evento que sumó más mártires al cristianismo. ¿Dónde tuvo lugar esta guerra? En países como Checoslovaquia y Hungría. Esta guerra dejó 20.000 cristianos muertos como mártires. Un tal Fernando II. Qué cosa tan terrible tiene mi nombre este señor. Fernando II, un católico jesuita, dirigió esta masacre. Él fue quien encabezó esta masacre, Fernando II. La guerra de los 30 años en Hungría y Checoslovaquia. Ya Jesús había dicho a sus discípulos que vendrían tiempos de persecución sobre sus vidas y que muchos inclusive creerían que le estaban sirviendo a Dios, haciéndole un favor a Dios cuando los mataran a ellos. Juan 16, vamos a leer allí el texto que en el Santo Evangelio de San Juan el Señor dejó para fortalecer a sus discípulos cuando llegaran estos tiempos de persecución. Juan capítulo 16, versículos 1 al 4. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto harán porque no conocen ni al Padre ni a mí. Sin embargo, os he dicho estas cosas para que cuando venga su hora os acordéis de ellas, que yo os las dije. Hasta el versículo 4 podemos leer. Entonces fíjense cómo Jesús le profetizó a sus discípulos que iban a venir horas de persecución. Y lo peor es que ellos creerían, los perseguidores de los cristianos, creerían que le estaban rindiendo un favor, un culto a Dios. Mira, esta masacre, la guerra de los 30 años, tenía un lema de guerra. El lema de guerra de Fernando II fue: para la mayor gloria de Dios. ¿Cómo te parece ese lema? Los soldados, los perseguidores de los cristianos, encabezados por Fernando II, ellos cogían una espada y le volaban la cabeza a un creyente, a un cristiano, y decían: gloria a Dios. Le enterraban la espada en el pecho a un creyente desarmado y decían: gloria a Dios. Te estoy diciendo lo que se hizo, los crímenes que se hicieron en nombre de Dios. Eso cumplió la profecía del Señor ahí en Juan capítulo 16. Ahora, dejemos Europa y dejemos la Edad Media allá en la historia. El catolicismo romano no niega ninguna de estas cosas. Para ellos este es un episodio vergonzoso. Ellos quisieran borrar esas páginas oscuras de su historia, pero eso está escrito y ya está hecho. Ellos lo hicieron. Lleguemos aquí a nuestro país, Colombia. Colombia es un país de mártires por la fe cristiana. Desde el año 1948 hasta el año 1953, un periodo que se llamó el periodo de violencia política en Colombia. En realidad esa violencia no fue tan política solamente, fue violencia también religiosa.
1948, 1953. El 27% de los templos cristianos evangélicos fueron destruidos durante esa época. Imagínese usted, 1 de cada 3 templos cristianos fueron quemados, destruidos. ¿Quién crees tú que hacía eso? Por orden de los mismos sacerdotes. Incitaban al pueblo para que quemaran los templos cristianos. 110 escuelas cristianas evangélicas fueron cerradas por orden oficial. ¿De dónde venía la orden oficial? Del Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación era manejado por un cura, por un sacerdote. Más de 60.000 mártires en Colombia sellaron con la misma muerte su preciosa fe. Hoy nosotros, amado hermano, gozamos de un tiempo de relativa paz. Pero este tiempo de relativa paz costó la sangre de mártires de la fe cristiana. Aquí en Barranquilla tenemos testimonio de que esta persecución también afectó a muchas iglesias y a muchas escuelas cristianas. Centenares de cristianos sufrieron la pérdida de sus bienes, fueron encarcelados, torturados espantosamente, mediante actos de barbarie infinita. Colombia es un país cuya tierra está regada por la sangre de mártires de la fe cristiana. Tenemos que darle gracias a Dios, porque hoy estos tiempos no se dan. Hoy la persecución es de otro tipo. Hoy incluso no nos llaman a nosotros una secta, no nos dicen herejes. En el año 1962, después del Concilio Vaticano II, Roma se dirige a los cristianos evangélicos como hermanos separados. Pero hoy la violencia es más espiritual que física, es más ideológica, es más doctrinal que física. Eso quiere decir que Satanás no consiguió su propósito por la fuerza, a no ser que se le explicara a un ministro sacerdote católico romano. Hoy en día dice, está bien, lean la Biblia, pero yo se las enseño. Yo quiero enviarles un ministro, un pastor que les enseñe. Y hoy vemos gente que dice que creen en Dios, que aman a Dios, pero que cogen la Biblia y la tuercen con un mensaje completamente torcido, herético, perdiendo a la gente en nombre de Dios y con una Biblia en la mano. Y los creyentes que son ingenuos o que no tienen doctrina se dejan arrastrar por este tipo de ministerios, por este tipo de iglesias, por este tipo de ministros que son hábiles para torcer la palabra, pero son gente del diablo, son ministros del diablo. Algunos inclusive con títulos de teólogos, pero son teólogos muertos, ministros de letra y de papel. Alabado sea el nombre del Señor. Hay otra palabra aquí que es clave en Hechos 1:8, además de la palabra testigo, la palabra poder. Dice, me seréis testigos, ¿verdad? Recibiréis, ¿qué cosa dice el Señor ahí en Hechos 1:8? Poder. Esa palabra poder es otro vocablo griego que se traduce como dinamita. Dinamita. Y es usado 60 veces en el Nuevo Testamento. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando Jesús dijo que íbamos a recibir poder, se estaba refiriendo a una dinamita, pero una dinamita del cielo, una dinamita celestial. La dinamita o trinitrotolueno, que así que se llama TNT, ese es el nombre químico de la dinamita, es un explosivo, es un elemento que provoca destrucción. Una bomba hecha con dinamita que provoca una destrucción, una onda expansiva que destruye todo lo que encuentra a su paso. Pero aquí el Señor se está refiriendo a una dinamita, no que destruye la vida del hombre, sino que destruye el pecado, que destruye los vicios, que destruye el pecado en todas sus manifestaciones, que destruye la fuerza expansiva del mundo
y del diablo que destruye toda acción demoníaca sobre la vida de los creyentes. Alabado sea el nombre del Señor. A esa dinamita se estaba refiriendo el Señor cuando dijo que recibiríamos poder del Espíritu Santo. Nuestro Dios, dice la Biblia sencillamente, que es el Dios del poder. Una y otra vez lo dicen las Escrituras. Nuestro Dios es el Dios del poder. Para ser entonces testigos poderosos de Dios, se necesita la obediencia a su palabra. Una persona que no obedezca la palabra del Señor, es muy difícil que pueda recibir poder de Dios para vivir en victoria. Fíjense, te lo voy a ilustrar. Nuestro Señor Jesucristo mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén. Una vez que Él resucitó, dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Eso se lo dijo allá en Hechos capítulo 1 verso 4. Vamos a leer el texto para que ustedes lo vean. Hechos 1:4. Él dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense allí esperando la promesa del Padre. Hechos 1:4. Vamos a escuchar. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oísteis hablar. Estaban juntos. Se les dice: no se vayan, esperen la promesa. Ustedes me han escuchado, no se vayan de Jerusalén. El mandato que el Señor dio, se lo dio a más de 500 hermanos que fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. 1 Corintios 15, 3 al 6. Vean, allí dice el apóstol Pablo que estaban reunidos más de 500 hermanos. 1 Corintios 15. Porque en primer lugar os he señalado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Cuántos? 500. Más de 500, dice el texto. De los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Algunos estaban vivos y dice que ya otros habían muerto. Pero se lo dijo el Señor a más de 500. Ahora bien, llega el día del cumplimiento de la promesa. Llegó el día de Pentecostés, llegó el día de Shavuot, y la nación toda estaba celebrando la fiesta de la cosecha del trigo. El pueblo estaba gozoso. De repente el Espíritu Santo se derramó. Pero dice el texto, Hechos 1:15, que solamente estaban unos pocos. ¿Cuántos exactamente? Vamos a leer Hechos 1:15 para que vean ustedes cuántos había allí obedeciendo el mandamiento del Señor de no irse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre. Hechos 1:15. En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que reunidos eran como 120 personas. 120. Sí, 120. Fueron 380. Se fueron, hermanos. Yo creo que más de 380, más o menos unos 400 o más, fueron desobedientes. Cuando llegó el día de Pentecostés solo habían 120. La pregunta entonces para ustedes en esta mañana es la siguiente, y no me la responda a mí, respóndasela a sí mismo. ¿Es usted obediente? ¿Usted es obediente? Hay una promesa para los que sí son obedientes. Hechos 5:32. Escuchen. Hechos capítulo 5 verso 32. Esa promesa es para los que son obedientes. ¿Cómo dice el texto? Dice: nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo de Dios, que ha dado a los que le obedecen. ¿A quiénes le ha dado el Señor el Espíritu Santo? A los que le obedecen.
a los que obedecen. Esa es la promesa. Por eso es que vale la pena ser obediente. Porque los que son obedientes al Señor reciben la promesa. Los que no son desobedientes no la reciben. Segunda razón por la cual necesitamos el poder del Espíritu Santo. La segunda razón, además de ser testigos poderosos del Señor, es para reconciliar al mundo con Dios. La Biblia nos dice que el mundo es enemigo de Dios. ¿Cuál mundo? No se refiere al sistema físico que nosotros vemos, al mundo físico que vemos. Ese no es el mundo al cual se está refiriendo el Señor. El mundo al que se refiere el Señor es el sistema de valores que opera en los hijos de desobediencia, que opera en los hijos de Dios, del diablo, aquellos que no son hijos de Dios. Vivimos en un mundo en donde los valores están trastocados, en donde Satanás ha inventado un diseño, un modelo de conducta y de vida que es completamente opuesto al de Dios. Y Dios nos manda a nosotros a reconciliar a ese mundo enemigo de Dios, reconciliarlo con Él. 2 Corintios 5, verso 18. El apóstol San Pablo habla allí de ese gran ministerio que Dios nos ha dado. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18 en adelante. Dice ahí el apóstol Pablo inspirado. ¿Cuál es ese ministerio? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo se llama ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. El Señor nos ha llamado y nos ha hecho sus testigos y nos ha llenado del poder del Espíritu Santo para que nosotros ejerzamos este ministerio, reconciliar al mundo que es enemigo con Dios. Comenzando por dónde? En Hechos 1:8 el Señor les dio el plan. Les dijo exactamente por dónde debían empezar y por dónde debían terminar. En Hechos 1:8 dice: me seréis testigos ¿en dónde primeramente? Jerusalén. Después dijo toda Judea. Después dijo Samaria. Y luego dijo hasta lo último de la tierra. Bien, comenzando entonces por mi Jerusalén. Ellos tenían que empezar por Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén? Jerusalén representa la casa de Dios, el lugar donde se reúne el pueblo de Dios. Jerusalén representa mi iglesia. Jerusalén representa mi familia, mis parientes, las personas más cercanas a mí. Por allí es por donde yo debo empezar a dar testimonio de mi fe. Es el lugar más difícil, por supuesto, porque ahí es donde me conocen o donde me conocieron. Tú vas a tener que darle testimonio a todos los familiares tuyos, a todas las personas cercanas tuyas, a las que te conocieron cuando tú no eras de Cristo. Y muchos van a decir: muchacho, ¿y ahora qué? Dándote golpes de pecho. Ahora que estás tan viejo o tan vieja, vea usted, te metiste a eso. Frases como esas tú vas a escuchar cuando tú comienzas a dar testimonio a los de Jerusalén, tú Jerusalén. Pero por ahí es donde tienes que empezar. Muchos creyentes a veces sueñan y dicen: ay, yo quiero servirle al Señor. ¿En qué quieres servirle al Señor? Yo quiero ser misionero a las naciones. Pues bien, eso es un sueño maravilloso, una aspiración muy bonita. Pero para llegar a ser misionero a las naciones, primero debes comenzar ¿por dónde? La familia. Por Jerusalén, por tu casa, por tu familia. Por ahí es donde tienes que empezar. Luego dice que tenían que proseguir por toda Judea. Mi Judea representa otro rebaño del Señor, otras religiones, otras culturas. Sí, el radio de acción se amplía un poco más. Ya no es entre los propios, ya no es entre los míos. Ahora es con otros rebaños, otras iglesias. Te conviertes ahora en un evangelista, un predicador, un creyente ya de talla, digamos, regional. ¿Sí? Allí te conviertes en un ministro del Señor, un creyente de talla regional. Pero allí no te debes quedar. Debes llegar también hasta Samaria. Jesús le dijo Samaria. Samaria era un lugar odiado por los discípulos.
Ellos no querían ni pisar esa tierra. Pero el Señor les dijo que tenían que llegar hasta Samaria también a dar testimonio del Evangelio. Ahora, Samaria representa todos esos lugares rechazados y odiados por la sociedad, los lugares desechables, la zona Cachacal, por ejemplo, la zona rosa, ¿sí? En donde están los drogadictos, las prostitutas, donde están los atracadores, los capos, los guerrilleros, donde está toda la gente que la sociedad desecha. Hasta allá hay que llevar también el mensaje del Evangelio. Y por último, posteriormente, en el plan de acción que la iglesia tenía que desarrollar, ellos debían llegar hasta lo último de la tierra. En este caso, lo último de la tierra, para el apóstol Pablo, representaba la misma capital del Imperio Romano. Y Pablo llegó allá a Roma y testificó en Roma del Evangelio. Y las escrituras nos dicen que Pablo tenía intención inclusive de ir hasta Sefarat, España, lo más alejado occidentalmente de Jerusalén. Hasta allá tenía planes el apóstol Pablo de ir. No sabemos si finalmente lo logró, no hay registros históricos de eso, pero Pablo cumplió el propósito de Dios de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Otros países, eso representa para nosotros, otros continentes, zonas lejanas de la tierra, lugares en donde no ha llegado nadie con la predicación del Evangelio. Hasta allá tenemos que llegar. Ahora, en ese intento de llevar el mensaje de Jerusalén hasta lo último de la tierra, nosotros como ministerio estamos haciendo 3 cosas para proclamar el mensaje. 3 cosas estamos haciendo. Número 1, estamos haciendo culto en este lugar. Cada vez que nos reunimos, damos testimonio a esta comunidad que no conoce al Señor, de que aquí en medio de nosotros está el Señor. ¿Cuánto den gloria al Señor, hermanos? Pero también usamos la proclamación evangelística al aire libre. Impactos evangelísticos que estamos haciendo al aire libre, ¿verdad? Este miércoles que viene hay un impacto evangelístico aquí. Desde las 6 de la tarde usted puede estar y participar de esta gloriosa experiencia. La experiencia de proclamar el mensaje del Evangelio en público. ¿Por qué? Porque hay que predicar el mensaje del Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Bien, estos impactos son significativos y son importantes porque es parte de nuestro ministerio. Pero también hemos creado un canal de televisión que está las 24 horas del día en la internet. Está accesible para todo aquel que tenga una conexión a internet. Si usted entra en youtube.com, YouTube, como dicen los muchachos hoy en día, youtube.com, usted va a entrar con una dirección que es fácil de recordar. Quisiera que el hermano Jason la anotara y se la pusiera allí en público para todos, porque ayer me di cuenta, tenemos 70 suscriptores allí en ese canal de televisión, en donde tenemos ya más de 200 videos allí de predicaciones, enseñanzas, material educativo, etcétera, que proclama el Evangelio del Señor al mundo entero, hasta donde haya una conexión de internet, hasta donde llegue la red de internet que es mundial. Hasta allá queremos llegar, pero resulta que me di cuenta que la mayoría son gente de otras partes del mundo, y los creyentes de esta congregación no hay ni uno allí como suscriptor. Hay 70 suscriptores y no hay ni uno. Ahora bien, ¿cómo hago para suscribirme, pastor? Yo quiero ser suscriptor. Bueno, paso por paso. Lo primero que usted tiene que entrar es allí, Google. Allí busca YouTube. ¿Ya ve? Busca YouTube. Y después que usted entre a YouTube, ¿qué usted tiene que hacer? Anote la dirección allá en la barra esa que está allá. Hay una barra, señálasela allí, hermano Jason. Esa es la barra, mire, ahí. Usted escribe Rema, RHEMA, _medio.
TV, net, N-E-T, Rema-medio TV, net. Dale un espacio en blanco y coloca mi nombre, Fernando. Listo, dele ahí. Y ahí le aparece, mire, ahí está la foto del pastor y la esposa del pastor, la hermana Diana, la pastora Diana. Ahí está, mire, están tomaditos de la mano, muy bonito, ¿verdad? Y le da clic allí y ahí le abre el canal. Ahora, por allá hay un cuadrito rojo, allá a la derecha, ¿ya lo vio? Ese cuadrito rojo que está allá, a la derecha, allá abajo del cuadro, allá abajo del cuadro donde está la foto. ¿Ya lo vio a la derecha? ¿Ya lo vio eso? Bueno, ¿qué tiene que hacer allí usted? Usted le da clic allí y se suscribe automáticamente. Si usted es capaz de entrar a YouTube, usted automáticamente cuando le da en ese cuadrito rojo queda suscrito. El haber entrado allí significa que tiene cuenta. El haber entrado, tiene cuenta. No, no es necesario tener cuenta en YouTube. Una cuenta en cualquier servidor electrónico. Cualquiera. Hotmail, Gmail, Latinmail, cualquiera. ¿Sí? Aún en Google. ¿Eh? Ahí está. Esa es la presentación del canal. ¿Sí ve? Es importante que usted se suscriba. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que nosotros publiquemos ahí una predicación, un mensaje, una enseñanza, inmediatamente le llega a su correo la notificación con el mensaje. Automáticamente le llega. De repente usted no vino un domingo al culto. Los mensajes del culto se están publicando allí. Mire, ahí está. El último que se publicó lleva por nombre, ¿cómo está? ¿Cómo es el nombre? A la medida de un reino. Está en 3 partes. Hay tres videos. Usted los pone allí, los abre y ahí se abre la predicación. Usted está en contacto permanente con la palabra, la enseñanza, el mensaje pastoral. Está allí de primera mano con el ministerio, allí conectado. Usted hace parte de este ministerio. Descubrí eso ayer, me di cuenta. Casi no hay ningún creyente de la iglesia allí registrado. Está gente de otros países, de otras naciones. Estamos llegando a más de 14 naciones del mundo por medio de esos suscriptores. 14 naciones. O sea, estamos casi logrando lo que dice el Señor, llegando hasta lo último de la tierra. ¿Sí ve? Y no hemos tenido que salir a hacer misiones foráneas, misiones extranjeras, y gastar grandes sumas de dinero en esto, porque el ministerio misionero cuesta millones. Sostener un ministerio misionero cuesta millones. Nosotros lo estamos haciendo a través de la internet, pero resulta que usted no está suscrito. Entonces le voy a pedir en el amor del Señor que se suscriba, porque usted, si tiene una conexión a internet, usted puede estar conectado espiritualmente, haciendo parte de los suscriptores del canal. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? La Biblia entonces nos dice que somos ministros de la reconciliación. ¿Sí? Somos ministros de la reconciliación del reino de Dios. En otras palabras, somos una especie de negociadores de paz del reino. Mire, hoy se está hablando mucho del tratado de paz de nuestro país con este grupo alzado en armas, ¿verdad? Y hay negociadores, hay funcionarios allí que representan a cada una de las instituciones. Número 3, la tercera razón por la cual usted y yo necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo es para vencer el poder del diablo y el pecado. Mire, al diablo y al pecado no lo vas a vencer por tu propia fuerza de voluntad. Olvídate de esa película. Pecar es errar el blanco. Eso dice la Biblia. Y solo damos en el blanco por medio de Cristo y su Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Señor, tú das en el blanco. En otras palabras, no pecas. Pero si tú no estás lleno del Señor y de su Espíritu, es fácil que tú estés errando al blanco cada rato.
El pecado es vencido por medio de la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Andar mintiendo es estar atado. Definitivamente una persona mentirosa está atada. No ha conocido la verdad y por eso es esclava de la mentira. El pecado es vencido por medio de la fe. El apóstol Juan dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe nos garantiza entonces la victoria contra el mundo. El pecado entonces llega a ser como una abeja sin aguijón para el cristiano. ¿Alguna vez usted ha tenido la picadura de una abeja? Sí. ¿Lo ha picado una abeja? Sí. Eso duele bastante, pero ¿sabe por qué? Es porque la abeja, cuando pica, introduce enseguida su aguijón. Y ese aguijón tiene un veneno que hincha, inflama y produce dolor terrible. Pues bien, el pecado llega a ser como una abeja, pero sin aguijón, para el cristiano lleno del poder del Espíritu Santo, en virtud de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El poder que resucitó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando murió, ese poder actúa en nosotros y ese poder nos da la victoria contra el pecado. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Tres razones entonces, te recuerdo. Tres razones para ser llenos del poder del Espíritu Santo. Uno, para ser testigos poderosos del Señor. Dos, para reconciliar al mundo que está perdido y que es enemigo de Dios, reconciliarlo con Dios. Y tres, para poder vencer el pecado, el poder del pecado y el poder del diablo en nuestras vidas. Concluyo. La Biblia dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Sí lo creemos? ¿Sí creemos que Cristo es poder y sabiduría de Dios? La promesa del profeta Joel, capítulo 2, verso 28, la promesa de derramar su espíritu sobre toda carne, se empezó a cumplir el día de Pentecostés. Se empezó a cumplir con los creyentes del nuevo pacto. Pero este Pentecostés, la Biblia nos muestra que se va a repetir como lluvia tardía. La lluvia que maduraba los últimos frutos de la cosecha que se levantaba en el otoño, en la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Ahí se levantaba la última cosecha. Y los agricultores esperaban la lluvia tardía para madurar esos frutos y levantar finalmente la cosecha. En estos últimos tiempos, esa lluvia tardía se está derramando con señales, con prodigios, pero escúchame, mi amado hermano, también con persecuciones. Pero todo esto será solo un anuncio de que Cristo, nuestro Señor, viene pronto. Amén. Amén. ¿Sí lo creemos, hermanos? Démosle un aplauso al Señor y oremos para que su venida sea pronto, hermanos, y que nosotros estemos preparados y llenos del Espíritu Santo para no ser avergonzados ese día. Incline su rostro allí donde está y dele gracias al Señor por su Espíritu Santo. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.